Las montañas de Santa Mónica. Una de las maravillas naturales de California. Albergan cientos de especies endémicas de flora y fauna. Aquí, bosques de robles, pastizales de chaparral y valles tranquilos crean un rico ecosistema. Pero los recientes incendios forestales han cambiado todo eso. El ecosistema aquí es una imagen perfecta de equilibrio. Los pumas, los depredadores dominantes, los ciervos de cola negra, la principal fuente de vida en el bosque, manadas de caballos salvajes que galopan libremente por las vastas praderas, y los pájaros carpinteros, los grandes ciervos cornudos, los búhos. Todos ellos contribuyen a un círculo ecológico completo. Sin embargo, el fuego no solo acabó con los árboles, sino también con el hábitat y las fuentes de alimento de estos animales. Las montañas de Santa Mónica. Descansando pacíficamente bajo la suave luz del sol de la mañana. Son una imagen natural vívida. Exuberantes bosques de robles verdes se extienden a través de los valles, salpicados de arroyos balbuceantes que serpentean a través de vastas praderas. A lo lejos, las áridas pero vibrantes colinas de chaparral se funden con el cielo despejado. En ese escenario, la vida de cientos de animales salvajes se desarrolla como una sinfonía natural, armoniosa y rítmica. En el ecosistema destaca el puma, el depredador dominante de la zona, con su pelaje dorado y su cuerpo poderoso. El puma es un símbolo de majestuosidad y equilibrio ecológico. Son maestros cazadores, capaces de moverse con ligereza y casi en silencio, gracias a sus afiladas garras y sus suaves almohadillas. Sus agudos ojos les permiten ver con claridad en la oscuridad y sus espectaculares saltos pueden alcanzar hasta 4.5 metros de un solo salto. Los pumas no solo cazan para sobrevivir, sino que también ayudan a controlar el número de herbívoros, como los venados de cola negra, garantizando que la vegetación no sea sobreexplotada. Los venados de cola negra. Un animal tímido pero importante en la cadena alimentaria. A menudo se encuentran en manadas entre los pastizales. Con pelaje marrón oscuro y una cola distintiva con la parte inferior blanca. Se camuflan fácilmente en su entorno natural. Los venados de cola negra tienen orejas grandes y giratorias que detectan sonidos a distancia, lo que les ayuda a evitar peligros potenciales. Sirven como fuente principal de alimento para los pumas y otros depredadores, y ayudan a mantener el equilibrio de la flora al comer hierbas y hojas. En medio de los exuberantes pastos verdes de las montañas de Santa Mónica, los caballos salvajes se erigen como un símbolo viviente de la libertad y el poder de la naturaleza. Los caballos, con sus pelajes de color marrón claro brillando a la luz del sol, se movían en armonía como una sinfonía animada.
Sus potentes pisadas levantaron polvo, formando pequeñas nubes que flotaron en el aire, sumándose al paisaje pacífico de las montañas. Los caballos salvajes en Santa Mónica suelen vivir en manadas de 5 a 20 individuos, liderados por una yegua. El líder, generalmente el más viejo y fuerte, tiene el papel de proteger a la manada del peligro y guiarla hacia zonas con fuentes de agua y alimento. Las yeguas de una manada se mantienen juntas, a menudo como hermanas o como madre y cría, formando una comunidad altamente organizada y cohesionada. Los potros, de patas pequeñas pero ágiles, trotaban junto a su madre. Aprenden a socializar con la manada desde temprano, no solo corriendo y saltando, sino también a través de la comunicación con relinchos característicos o suaves frotamientos de cabeza. Los potros a esta edad son muy curiosos. A menudo les gusta jugar y desafiar sus habilidades a través de persecuciones con sus compañeros. Las características biológicas de los caballos salvajes los convierten en animales extraordinarios. Tienen músculos muy desarrollados, lo que les ayuda a moverse con rapidez y de forma sostenida en terrenos difíciles. Sus largas patas y sus robustas garras les permiten galopar a velocidades de hasta 50 a 60 kilómetros por hora, lo que no solo les ayuda a mantenerse alejados de los enemigos, sino que también les sirve como medio para recorrer largas distancias para encontrar presas, comida y agua. Los caballos salvajes también son conocidos por su inteligencia y estado de alerta. Las orejas flexibles giran continuamente y son sensibles a todos los sonidos que vienen de lejos, lo que les ayuda a detectar el peligro de forma temprana. En el rico ecosistema de las montañas de Santa Mónica, el coyote se destaca como símbolo de inteligencia, adaptabilidad y resiliencia. Esta especie, con su fuerte capacidad de supervivencia, se ha adaptado perfectamente a diversos entornos. Desde bosques de robles, pastizales de chaparral hasta áreas urbanas cercanas. Los coyotes tienen un cuerpo delgado, pero lleno de poder. Miden en promedio entre 90 centímetros y 120 centímetros de longitud, incluida la cola, y pesan entre 7 y 20 kilogramos. Su pelaje suele ser gris claro con un toque de color bronceado, lo que les ayuda a camuflarse eficazmente en la vegetación densa o la hierba seca. Sus brillantes ojos amarillos, con su mirada aguda, muestran una vigilancia constante. 4 patas largas y fuertes ayudan a los coyotes a correr rápido, a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora cuando persiguen presas o escapan de depredadores. Sus colas son gruesas y tupidas, generalmente colgando cuando se mueven, pero se mantienen erguidas cuando se sienten amenazadas. Su sentido del oído y del olfato altamente desarrollados les permiten detectar presas o peligros a distancia. Los coyotes son omnívoros y muy versátiles en su búsqueda de alimento. Su dieta incluye pequeños animales como conejos, ratones, ardillas y pájaros, así como bayas, frutas y cadáveres de animales. A la hora de cazar, a menudo confían en una combinación de velocidad y estrategia. Los coyotes pueden cazar solos o en pequeños grupos para capturar presas más grandes, como ciervos de cola negra jóvenes. Son cazadores pacientes y sabios. Los coyotes a menudo acechan a sus presas en la oscuridad o usan las copas de los árboles para cubrirse y luego, de repente,
Se lanzan a gran velocidad para atraparlas. Cuando cazan animales pequeños, a menudo utilizan un ataque preciso para derribar a la presa, mientras que con animales más grandes intentarán morder las patas o el cuello para debilitar a su presa. Antes de que se produzcan incendios forestales, los coyotes suelen emerger al anochecer o durante la noche y moverse silenciosamente por bosques y pastizales cazando. Se adaptan bien a todas las estaciones del año, desde el calor abrasador del verano hasta el frío del invierno. Los matorrales secos de chaparral y los bosques de robles son hábitats ideales para ellos, proporcionándoles alimento y refugio. A medida que los incendios avanzan, los coyotes se ven obligados a abandonar sus territorios familiares y buscar un nuevo refugio. La pérdida de hábitat no solo les dificulta encontrar alimento, sino que también los empuja más cerca de las zonas urbanas, aumentando el riesgo de conflicto con los humanos. Sin embargo, gracias a su extraordinaria adaptabilidad, los coyotes suelen estar entre los primeros en regresar a las tierras quemadas una vez extinguidos los incendios, desempeñando un papel vital en el restablecimiento del ecosistema. El oso pardo es uno de los osos más grandes del mundo, con un tamaño corporal impresionante. Los adultos pueden pesar entre 150 y 350 kilogramos, a veces más de 600 kilogramos en las zonas del norte, y medir más de 2 metros de altura cuando están erguidos. Su pelaje grueso y sedoso varía en color desde marrón claro a marrón oscuro, lo que les permite soportar una amplia gama de condiciones climáticas. Una de las características más llamativas del oso pardo es la joroba muscular que tiene en el hombro, que le da una fuerza extraordinaria para cavar el suelo y derribar grandes rocas. Las garras, de hasta 10 centímetros de largo, se utilizan no solo para cazar, sino también para desenterrar raíces de árboles y colmenas. Con una vista, un olfato y un oído altamente desarrollados, los osos pardos son maestros de la supervivencia en la naturaleza. Los osos pardos son omnívoros, con una dieta variada que incluye pescado, carne, bayas, raíces, miel e incluso cadáveres de animales. A menudo se les llama oportunistas ecológicos por su capacidad de adaptarse a las fuentes de alimento disponibles en cada estación. En áreas cercanas a fuentes de agua, los osos pardos suelen cazar salmones, utilizando embestidas precisas para atrapar peces que nadan río arriba. En los bosques de Santa Mónica, solían cazar animales pequeños como ardillas, conejos y cervatillos. También trepan a los árboles para encontrar colmenas o recoger bayas. Los osos pardos son generalmente solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento o cuando la madre osa está cuidando a sus cachorros. La época de apareamiento ocurre en primavera y principios del verano. Una osa suele dar a luz de 1 a 3 cachorros después de un periodo de gestación de unos 6 a 8 meses. Los cachorros de oso son muy pequeños al nacer. Pesan solo unos 500 gramos. Y viven de la leche materna durante los primeros meses de su vida. Las madres osas desempeñan un papel vital al enseñar a sus cachorros a cazar, a encontrar comida y a protegerlos de las amenazas. Los animales jóvenes suelen permanecer con su madre durante 2 o 3 años antes de abandonar la manada para vivir de forma independiente.
Antes de la caza excesiva y la pérdida de hábitat, los osos pardos vagaban por los bosques y pastizales de Santa Mónica. Se alimentan en bosques de robles. Cazan en valles y descansan bajo la sombra de grandes árboles. La visión de un gran oso pardo parado junto a un arroyo, esperando tranquilamente a que aparezcan peces. O una madre osa guiando a sus cachorros en busca de comida. Solían ser imágenes típicas de esta zona. El león marino de California, Salopus californianus, es uno de los animales emblemáticos de la costa del Pacífico. A menudo visto a lo largo de la costa de Santa Mónica. Son animales marinos inteligentes, ágiles y muy adaptables. Los leones marinos se destacan por sus cuerpos delgados y su pelaje marrón oscuro cuando está mojado y que se desvanece a un tono más claro cuando está seco. Los adultos pueden crecer hasta 2.4 metros de largo y pesar alrededor de 300 kilogramos para los machos, mientras que las hembras son más pequeñas y pesan solo alrededor de 100 kilogramos. Con excelentes habilidades de buceo, los leones marinos a menudo cazan peces, calamares y otras pequeñas criaturas marinas. A menudo viven en grandes bandadas, descansando en playas rocosas o costas durante los periodos en que no buscan alimento. El humo de los incendios forestales puede viajar hasta el mar y contaminar el aire en los hábitats de los leones marinos. Estos animales marinos suelen pasar tiempo en costas arenosas o rocosas para descansar y respirar aire, por lo que los humos tóxicos pueden provocar problemas respiratorios. Los síntomas comunes incluyen tos o dificultad para respirar. El humo de los incendios forestales contiene partículas finas de polvo y sustancias químicas que pueden irritar las vías respiratorias de los leones marinos. Deterioro de la salud general. La exposición prolongada al aire contaminado puede reducir la inmunidad y aumentar el riesgo de enfermedades. Después de que el feroz incendio arrasara las montañas de Santa Mónica, el paisaje ya no era el de los frondosos bosques o las vastas praderas que alguna vez existieron. En cambio, el suelo estaba cubierto de cenizas. Los árboles quemados se extendían hacia el cielo como fantasmas desnudos y el aire estaba cargado de olor a humo. La vida parecía asfixiada. Todo estaba en silencio y desolación. Pero muy bajo el suelo gris-negro, la naturaleza comenzaba a iniciar un nuevo ciclo de renacimiento. En las semanas posteriores al incendio, pequeños brotes verdes comenzaron a surgir de las grietas del suelo, señalando el renacimiento de la vegetación. Árboles nativos como el roble y el chaparral, adaptados a las duras condiciones, comenzaron a recuperarse, aprovechando los ricos nutrientes de la capa de ceniza. A lo largo de los arroyos, la hierba verde vuelve a crecer, creando una mancha brillante de color en el panorama sombrío. Los animales, que se vieron obligados a evacuar para evitar los incendios, están regresando poco a poco. Los coyotes caminaban con cautela por la tierra quemada, buscando rastros de presas, mientras manadas de venados de cola negra comenzaban a deambular por los nuevos pastos que habían brotado después del incendio. Sin embargo, no todos se recuperan rápidamente.
Algunos pequeños animales, al no poder escapar de las llamas, se perdieron por completo en esta zona, alterando la cadena alimentaria del ecosistema. Las fuentes de alimento y refugio para muchas especies se están restableciendo lentamente. Pero el ecosistema de Santa Mónica tardará años en recuperar su equilibrio anterior. Las montañas de Santa Mónica después del incendio tienen una belleza diferente, a la vez desolada y llena de esperanza. Cada brote de planta joven, cada paso atrás de un animal, es señal de intensa vida. Esto no es solo un resurgimiento de la naturaleza, sino también un recordatorio de la responsabilidad humana en la protección del medio ambiente. Santa Mónica, desde sus cenizas, ha demostrado que la vida nunca se extingue del todo, sino que siempre espera resucitar y regenerarse una vez más. En 2019, Australia experimentó el peor desastre natural de su historia. Los incendios forestales que duraron muchos meses quemaron más de 18 millones de hectáreas de tierra, el equivalente a la superficie de Portugal. El incendio no solo destruyó el ecosistema, sino que también afectó a miles de millones de la vida silvestre. Desde los bosques de eucaliptos que arden ferozmente hasta las praderas áridas. Cada rincón de la naturaleza australiana está teñido de luto. Koalas, canguros, aves, reptiles y miles de otros animales corren el riesgo de perder su hábitat, mientras millones de personas han muerto en el devastador incendio. Esto no es solo una tragedia para Australia, sino también una seria advertencia sobre las consecuencias del cambio climático para el mundo. Según Blanche, mientras que algunas especies, como las aves y las especies grandes como los canguros, pueden tener suerte de escapar del fuego, muchas especies pequeñas o menos móviles corren en su mayoría la misma suerte. Por ejemplo, el número de koalas ha disminuido hasta ahora un 30%, unos 8.400, debido a los incendios forestales. Esto podría llevar a la especie de koala al punto de extinción en estado salvaje en el oeste de Australia, advirtió Blanche. Hasta ahora, los incendios forestales han quemado más de 8 millones de hectáreas de bosques en Australia y todavía hay alrededor de 120 incendios en Nueva Gales del Sur y el vecino estado de Victoria. Los incendios ocurridos desde septiembre de 2019 hasta ahora también han matado a 26 personas y destruido 2.000 casas. Los feroces incendios que se extienden por los bosques australianos parecen llevar la vida de los animales salvajes a un callejón sin salida. Sin embargo, incluso en medio del desastre, muchos animales mostraron extraordinarios instintos de supervivencia. Canguro, con gran resistencia, saltó sobre los pastizales en llamas para escapar del área del fuego rojo. Las iguanas y las serpientes saben cómo excavar a gran profundidad bajo tierra para escapar del fuego, donde las temperaturas bajan y pueden sustentar la vida temporalmente. Los koalas, aunque limitados por su lenta velocidad de movimiento, todavía intentan trepar a los árboles que no están completamente quemados, buscando las últimas hojas de eucalipto que quedan. Muchos animales resultaron gravemente heridos, pero aún así resistieron obstinadamente para sobrevivir. En las zonas cubiertas por la ceniza,
Especies nocturnas como zorros rojos y dingos continúan alimentándose, aprovechando la oscuridad para evitar temperaturas extremas y el peligro de incendios. Algunas aves como las águilas y los halcones incluso saben aprovechar la situación, cazando presas débiles o intentando escapar. Sin embargo, estos actos de supervivencia no son suficientes para compensar las enormes pérdidas. Muchos animales han muerto porque no han podido encontrar comida, agua o escapar de los rápidos incendios. La población de murciélagos gigantes, que reside en la costa oriental de Australia, ciertamente también se ve afectada por el hábitat en los bosques. Han sido destruidos recientemente por un incendio. Este desastre no solo puso a prueba los instintos de supervivencia de los animales, sino que también dejó una profunda lección sobre la conexión entre los humanos y la naturaleza. Los animales salvajes han hecho todo lo posible para sobrevivir. Pero para protegerlos, se necesita la intervención y el apoyo de los humanos para restaurar su hábitat. Los koalas normalmente se mueven lentamente y su estrategia habitual para evitar peligros, acurrucarse en una bola encima de los árboles, los ha dejado atrapados en incendios extremadamente grandes. Para cualquiera que esté al alcance del oído, hay una señal clara de que un animal está en peligro. Los koalas no hacen mucho ruido la mayor parte del tiempo, afirmó el profesor Chris Dickman, experto en ecología de la Universidad de Sydney. Los machos solo hacen ruidos fuertes durante la temporada de apareamiento. Aparte de eso, son animales bastante tranquilos. Así que escucharlos gritar es una señal bastante mala de que las cosas están empeorando para estos animales. Los koalas son mucho menos resistentes hoy en día simplemente porque hemos reducido su hábitat, dejándolos aislados, sin ningún lugar al que regresar cuando los incendios se extingan. Los parches de hábitat fragmentados dejados por los incendios forestales y la tala humana también representan una amenaza para las especies que ya están en peligro de extinción. Entre ellos se incluyen el loro occidental, la zarigüeya del Leadbeater, Mallee, un ave que no puede volar muy lejos, y el potoro de Gilbert, el marsupial más amenazado de Australia. Los apicultores también han hablado de la pérdida de colmenas en los bosques quemados. Las 3 especies en alto riesgo de extinción son la rana corroboree del sur que vive en los Alpes australianos, el pájaro sol regente que vive en las montañas azules y el loro terrestre occidental en Cape Arran. Además, esta lista también incluye al loro oriental que vive en Victoria y al dunar de la isla Canguro. Aunque escaparon del incendio, los animales autóctonos se quedan sin alimento porque tienen que vivir fuera de su entorno natural. Antes de los incendios forestales, los canguros de montaña estaban en la lista de especies en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. Los canguros a menudo sobreviven a los incendios, pero quedan atrapados con fuentes limitadas de alimento natural porque las llamas han destruido la vegetación alrededor de su hábitat. Ya están bajo presión debido a la sequía prolongada, lo que les dificulta sobrevivir sin ayuda, compartió el señor King. Los canguros de montaña son una de las muchas especies de Australia que corren un alto riesgo de extinción tras el desastre del incendio forestal. Mientras los incendios continúan arrasando los parques y hábitats nacionales, la cantidad de animales que mueren a causa del desastre está aumentando.
El Servicio de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur dirige el programa de ayuda Operación Rock Wallaby para ayudar a las poblaciones de canguros amenazadas por incendios forestales. Los trabajadores de rescate pasaron la semana liberando alimentos para las poblaciones de wallabies de montaña en los valles de Capertree y Bolgan. El Parque Nacional Yengo. El Valle Canguro. Alrededor de la cueva Jenolan. El Parque Nacional Oxley Wild River y Curracubundi. En total, liberaron más de 2.200 kilogramos de frutas y verduras frescas para los roedores.